Hola de nuevo a todos, vamos con el punto 1.1, dominio de una función, dentro de las características de funciones que vamos a ir viendo poco a poco en varios vídeos. El dominio de una función son el conjunto de valores que toma la variable independiente. Se le denomina, se le llama DOM f de x, dominio de f de x, conjunto de valores que toma la variable independiente, valores que toma la x. 1.2. Recorrido de una función. El recorrido de una función son el conjunto de valores que toma la variable dependiente, la y. Se le llama rec f de x o in f de x, aunque esto lo utilizamos muy poquito. Yo prácticamente no lo utilizo esta expresión rec f de x. Llamamos imagen de un valor x al valor f de x que se obtiene con ese valor de x en la función. Por ejemplo, da una función f de x igual a x cuadrado más 3x, calcular la imagen de x5. Pues donde pone x, tendré que sustituirlo por 5. F de 5 sería 5 al cuadrado más 3 por 5. Donde pone x, pongo un 5. 25 más 15, 40. Entonces se dice que la imagen del 5 es el 40. Dice, para calcular el recorrido de una función, normalmente la tendremos que tener dibujada. Pues resulta muy complicado conocer el recorrido de ciertas funciones sin antes no se ha dibujado. Bueno, el dominio del recorrido en tercero lo hacemos casi siempre gráficamente. En cuarto ya estudiamos dominios desde un punto de vista analítico sin ver la función, pero el recorrido siempre lo haremos, bueno, siempre hay algunas muy sencillitas, pero lo haremos haciendo el dibujo. Entonces, siguiente propiedad. La siguiente propiedad que tendríamos sería la monotonía de una función, que es el crecimiento, decrecimiento y máximos y mínimos. Bueno, una función es creciente, se supone con una f con una flecha hacia arriba, si al mirar de izquierda a derecha la función sube. Es decir, miramos de izquierda a derecha, sube. Claro, la función podría hacer así, ¿vale? O así, como hace esta, pero si yo hago este gesto, podría pensar que estoy bajando. Pero lo que hay que hacer es mirar la función siempre de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, esta función sube. De izquierda a derecha, esta función baja. Y de izquierda a derecha, esta función es constante. Es horizontal su gráfica, la función se dice que es constante. Por otra parte, una función tiene un máximo en x igual a, en el valor x que sea, si la imagen de a es el punto más alto de la función. Y tiene un mínimo si la imagen de a es el punto más bajo de la función. Bueno, vamos a ver en esta escena que he obtenido en GeoGebra. A ver, dice, mueve el deslizador para elegir dos tipos de actividades. A la derecha decide la gráfica si es o no función. Creo que es al revés, es funciones a la izquierda. Por ejemplo, ¿esto es función? Pues no, no es función porque esta línea vertical hace que para el valor de menos 3 tenga muchos valores de la y. Entonces esto no es función. ¿Esto sería función? Sí, esto sí sería una función. Se ha movido todo por arriba. Vamos a ver si lo centramos. Vale. Y este sería simplemente ver el dibujo. Pero si le dais a este botón, ponéis estudio. Voy a subir esto por aquí. Y entonces, en ver estudio, lo que me analiza es el dominio, el recorrido y la monotonía. Entonces, dominio, valores que toma la variable independiente, la x. ¿Cómo tendréis que hacer eso? Pues en el dibujo va desde el menos 6, toca todos los valores, toca, hasta que llega al 2. Con lo cual, y para esto utilizamos los intervalos, diríamos que sería desde el menos 6, y esto que corchete quiere decir que se coge el punto, por eso es cerrado, el menos 6 toca aquí y vale 2. Ya veremos que cuando son puntos abiertos pondremos paréntesis. Eso me lo tendréis que preguntar en clase y os lo iré aclarando, porque hay una serie de cositas que os tendré que puntualizar. En los vídeos siguientes también lo haré, pero bueno, en clase si tenéis alguna duda me preguntáis. Y el dominio, por lo tanto, llega hasta el 2, desde el menos 6 hasta el 2. Fijaos que para el 3 no hay función, tú miras arriba y abajo y no hay nada. Es como si pasáramos una línea vertical y donde toca hay función. Entonces esto toca en el 2, toca en el 1, en el 0, en el menos 1, en el menos 2, hasta que llega al menos 6. Pero se lee desde izquierda hasta derecha. Entonces es desde menos 6 hasta el 2. ¿Cuál es el recorrido? El recorrido son los valores de las y. Entonces son estos de aquí. ¿Dónde toca la función por aquí? Entonces toca en el menos 3, este toca, el menos 2 toca aquí, el menos 1 no toca por este lado, pero si te vienes por aquí sí que toca, el 0 no toca aquí, pero aquí sí,
¿Hasta dónde llega esto? Pues hasta el 2. Luego el recorrido sería desde el menos 3 hasta el 2. De aquí a aquí. En cuanto a dónde crece y dónde decrece, esta función baja, pero no se dice que baja desde el 2 hasta el menos 3, se dan los valores en la x. Entonces se dice que baja desde el menos 6 hasta el menos 2. Aquí dice decrece de menos 6 a menos 5 porque va tomando estos tramos. Pero realmente luego dice que decrece del menos 5 al menos 3, hay otro tramo, por cómo lo ha diseñado. Quien ha hecho esto lo hace por tramos. Y luego del menos 3 al menos 2, pero realmente sería del menos 6 al menos 2. Nunca decir del 2 al menos 3. Se lee en las x. ¿Dónde sube? Sube en este tramo. ¿Vale? Que es del menos 2 al menos 1, no del menos 3 al menos 2. Sube del menos 2 al menos 1. Entonces crece de menos 2 a menos 1. Luego vuelve a bajar del menos 1 al 1. Aquí. No del menos 2 al menos 3. Y luego es constante. Del 1 al 2. Del 1 al 2. En las x siempre. Esto en las x. El dominio en las x, el recorrido en las y. Bueno, si queréis hacer alguna otra función, pues aquí tenéis otra nueva. Podréis ver luego su estudio, el dominio, ¿vale? El recorrido. Dominio iría del menos 4 al 5. El recorrido, del menos 2 al 3. En cuanto a la monotonía, baja el primer tramo, sigue bajando, es decir, baja del menos 4 al menos 1. Menos 4 al menos 1. Luego sube del menos 1 al 0. Menos 1 al 0. Vuelve a bajar del menos 3 aquí y aquí, es decir, del 3 aquí y aquí, pero no decimos que baja del 3 al menos 2, sino que decimos que baja del 0 hasta el 3. Del 0 al 2 y del 2 al 3. Esto lo juntaríamos nosotros, lo veremos en clase. Y luego crece desde este punto hasta este, es decir, desde que está en el 3 hasta que está en el 5. Bueno. ¿Qué más cosas podemos ver sobre monotonía? Pues hay otro aspecto que es el tema de analizar el crecimiento del crecimiento sin ver el dibujo. Entonces, para eso utilizamos una cosa que se llama tasa de variación. Tenéis que aprenderos la definición. La tasa de variación entre A y B es la imagen de B menos la imagen de A. Entonces, si yo vengo a este dibujo, aquí tengo A, aquí tengo B. La imagen de B sería este punto, la imagen de A sería este otro. ¿Qué pasa en este caso? Pues que la función sube. Eso ocurre cuando la resta es positiva. Entonces dice aquí, tasa de variación. Si es positiva, la tasa de variación será f de b menos f de a positivo. Entonces, la f de b está más alta que la f de a, la función sube. ¿Qué pasa en este otro caso? ¿Quién está más arriba? La f de a. Entonces, la f de b menos la f de a, f de b menos la f de a será negativo, porque f de b le resto f de a que está más arriba y me da negativo. En ese caso, la función es decreciente. Y cuando f de a y f de b son iguales, pues la función es constante. Bueno, esto, cuando veamos algún ejercicio, pues lo mismo. Anotáis las dudas, me preguntáis. En esta escena podemos ver un poquito lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que aquí utiliza lo que llama la tasa de variación media, que es lo mismo que hemos hecho aquí, pero dividiendo por el trozo que se mueve. Entonces, lo que digo aquí, por ejemplo, voy a calcular la tasa de variación entre el 1 y el 2. A ver si lo veo esto bien, entre el 1 y el 2. O si queréis, entre el 0 y el 2. Quizás se vea mejor. Entonces, ¿qué pasa? Desde que está en el 0, que la imagen del 0 vale 1, entonces aquí pondríamos del 0 al 2. 0, 2 es el intervalo. F de 2 menos F de 0. F del segundo menos F del primero. Esto nosotros no lo hacemos, lo de dividir. Aquí lo que hace es dividir 2 menos 0, que es 2. ¿Vale? Nosotros haríamos solo el numerador. Y sería F de 2, 5. La imagen del 2 está en el 5. Y la imagen del 2 está en el 1. Luego, si ha pasado del 1 al 5, esa resta me daría 4. Nosotros pondríamos 4 en la tasa de variación. Hay que hacer la tasa de variación media, que es cuánto se ha movido por cada uno. Si en total se ha movido 4, lo divido entre 2, pues se ha movido 2 cada vez. Bueno, de aquí a aquí se ha movido 2 y ha subido 4. Eso es la tasa de variación. ¿Qué pasaría si cojo del menos 2 hasta el 0? Pues lo que ocurriría es que ahora en el menos 2 está aquí arriba, en el 0 está aquí abajo, pues la función va a bajar. Cuando yo haga f de b menos f de a, es decir, f de 0 menos f de 2, de menos 2, tendría 1 menos 5, que sería negativo, menos 4. Aquí repito que hace la tasa de variación media. Nosotros nos daría menos 4.
Eso significaría que la función baja. Y luego, si por ejemplo tomo entre el -2 y el 2, pues como f de 2 vale 5 y f de -2 también vale 5, nosotros diríamos que la función es constante porque es una línea horizontal. Pero eso estaría mal. Eso lo tendremos que tener en cuenta, os lo comentaré. ¿Vale? Esta función baja, luego sube. Si yo solo me fijo en la tasa de variación, diría que es horizontal, que es lo que he dicho aquí. ¿Vale? Pero no ocurre esto. Lo que ha hecho es la función, lo que ha hecho la función es bajar y luego subir. Justo lo mismo y se ha compensado. Bueno, si tenéis alguna duda sobre esto, cualquier otra cosa de este vídeo, pues la anotáis, me la hacéis llegar y me la preguntáis en clase o por correo. Hasta el siguiente vídeo. Adiós.